Y yo era mayor de edad en esa época, así que me quedé chambeando por acá. De hecho, me quedé chambeando por aquí, por un supermercado cerca de donde estamos grabando, como cajero de banco, ¿no? Y hay mucho talento en todas partes y diría, es una gran oportunidad para sacar el país adelante a partir de ese talento, ¿no? No tenemos que importarlo, no tenemos que traer gente de otro lado, aquí lo tenemos. Pero hemos dejado que el liderazgo de voz, el liderazgo de opinión, lo tengan o lo obtengan las personas que no procuran el bien, las corruptas, las mafiosas, los delincuentes, que en muchos casos nos han gobernado. Bienvenido nuevamente a un nuevo episodio de Gurú Motivación. Como les comentábamos al inicio de este podcast, desde Gurú admiramos a las personas que trascienden y dejan un impacto positivo en la sociedad. Queremos compartir historias que inspiren a millones de personas, pero sobre todo que te ayuden en tu día a día. Como peruanos somos capaces de lograr nuestros objetivos, pero sobre todo de tener un impacto positivo en nuestro país. Hoy nos acompaña un líder consciente que muchos peruanos admiramos, no solo porque es una excelente persona, sino que ha demostrado con acciones concretas hacer el bien. Él es Rubén Sánchez. Rubén Sánchez es CEO de Grupo Paramonga, director de San Antonio. Rubén, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Y gracias a ti por la invitación, un gusto verte por aquí. Igualmente, Rubén. Yo siempre te digo en broma que tú eres el influencer número 1 de los CEOs. Eres una persona consecuente, te lo digo. Tal como eres en redes, eres como persona. Y eso se felicita. Este diálogo es fluido. La idea es conocer un poco sobre ti como persona, pero luego conocer también tu visión de país, los retos, las oportunidades que podemos identificar y al final consejos que puede darnos a nuestra audiencia, ¿no? Para ir iniciando, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tus inicios en el mundo académico, profesional. Oye, bueno, yo lo he contado varias veces, ¿no? Yo soy la consecuencia de un matrimonio que quebró y que se tuvo que ir a migrando a otro país, a vivir a otro país. Mis papás se fueron con el Fujishock a vivir a Estados Unidos. Como muchos peruanos que tuvieron que salir del país, diría ajustados, ¿no? Por una economía que no alcanzaba para mantener a sus familias. Y yo era mayor de edad en esa época, así que me quedé chambeando por acá. De hecho, me quedé chambeando por aquí, por un supermercado cerca de donde estamos grabando, como cajero de banco, ¿no? Y lo hice porque algo que me queda claro es que la educación es el único motor de la superación personal de las familias, ¿no? Y en ese trajín me tocó, diría, lo que muchos peruanos vivimos, ¿no? Y es ese convivir entre ese deseo de superación y las dificultades que nuestro país le pone a quien desea levantar cabeza, ¿no? ¿Y tus estudios? Bueno, yo los hice en la UPC. En la UPC, cuando estaba, diría, en su etapa más incipiente, yo soy de la segunda promoción, si no me equivoco. Que de Mariana Rodríguez, que estaba... Tal cual, de Mariana Rodríguez, ¿no? Una lideresa además a la que admiramos muchísimo. Pero lo más importante, como tú bien dijiste al principio, consecuente entre lo que predica y lo que hace, ¿no? Mariana es de esas ejecutivas, diría, con alma joven, pero que tiene un recorrido muy grande y que inspira a profesionales como nosotros a sacar al país adelante. ¿Cómo fue esa ruta? Porque siempre nuestra audiencia es bien amplia, nos ven desde emprendedores, profesionales, en todo el Perú, jóvenes también, y siempre hay una ruta y una gran pregunta es cómo se llega a ser gerente general, ¿no? En tu caso, ¿cuál fue esa ruta profesional? Bueno, yo siempre lo baso sobre la base del deseo, ¿no? Uno tiene que visionar o tiene que diría, trazarse una visión que le permita convertirse eventualmente en un gerente general, en un CEO, en una organización. Pero es un trabajo que toma tiempo, ¿no? Hay un dicho que a mí me dijeron y que hoy se grafica mucho mejor y dicen, no por mucho madregar se amanece más temprano, y es que para llegar a ser gerente general de una organización, sobre todo grande, donde haya mucha gente dependiente de ella, hay que esperar, pero sobre todo cumplir con procesos de crecimiento tanto académico como profesional, pero sobre todo de maduración y profundidad personal. Uno no puede liderar una organización en donde uno no entienda que la organización es más que gestionar un resultado, que las ventas, sino es gestionar el futuro de muchas familias que dependen de las decisiones estratégicas que uno toma, ¿no? Yo creo que eso demanda, nuevamente, un recorrido largo, pero sobre todo una ecuanimidad que se logra solamente con el paso de los años. Y eso es bien importante, estando en esa parte, digamos, ¿cómo logras esa maduración, tanto profesional o personal, que te permita
superar los retos que te van llevando en el día a día propio de los retos profesionales, por ejemplo? Bueno, podría ser una lista de los elementos que contribuyen a que te conviertas, diría, en líder de una organización. Yo creo que hay varios y los voy a citar tal vez en un orden, en el orden que a mí me funcionaron. En primer lugar, tienes que ser resiliente, ¿no? Vivimos y convivimos con adversidades. Un profesional, pero sobre todo un líder que no es capaz de sobreponerse a las adversidades, es un líder que no es capaz de entender que la vida es ondulante, ¿bien? Y que vamos a, diría, convivir con fracasos, ¿no? Nos cree que cuando estamos en una posición de liderazgo somos perfectos y que nunca nos equivocamos, y más bien es más común de lo que creemos, porque quien lidera con el ejemplo, lidera avanzando, y el que avanza se tropieza. En segundo lugar, yo creo que tiene que haber un lazo empático con las personas que conviven con nosotros en la organización. Es imposible gestionar una organización si tú no entiendes quién está detrás del profesional, ¿no? Cuáles son los desafíos familiares que tienes, cuáles son tus anhelos, cuál es tu visión personal y cómo esta converge, diría, con el reto que tienes dentro de la organización. Y en tercer lugar, y probablemente el más importante, a mí me gusta hacer negocios, pero sobre todo trabajar con gente buena. Yo siempre lo digo, ¿no? Cualquiera es profesional, son muy pocos los que son buenas personas. Y encontrar buenas personas y sobre todo procurar que ellas trabajen contigo no solamente depende de que los escojas bien, sino que tú seas una buena persona, porque una buena persona trabaja con buenas personas. Qué excelente. Y para terminar esta parte, en Gurú siempre hemos puesto ejemplos de peruanos que vencen la adversidad, que descubren cosas, que innovan, que desarrollan proyectos, lo que nos hace ver algo que sí es real, que la capacidad que tenemos como peruanos para enfrentar retos y sobre todo el talento de los peruanos para superar la adversidad. ¿Cómo ves tú el talento dentro de las organizaciones que tú has liderado, ¿no? ¿Cómo ves ese talento y cuál ha sido tu experiencia liderando a esas personas? Yo lo voy a verificar de dos maneras, ¿no? En primer lugar, yo diría que lo más importante que he visto en este recorrido, especialmente ahora que participo en redes sociales, ¿no? Es que no solamente hay talento en mi organización, sino lo hay en todo el Perú, en cada esquina del Perú. Entonces, lo que a mí me anima diría, ser empresario y hacer crecer las empresas que gestiono, es que hay mucho talento en todas partes y diría, es una gran oportunidad para sacar el país adelante a partir de ese talento, ¿no? No tenemos que importarlo, no tenemos que traer gente de otro lado, aquí lo tenemos. Yo diría que ese talento, ¿no? En el caso que tú lo descubras, pero sobre todo que le des las oportunidades para que florezca, para que pueda explotar sus potencialidades, hace que los negocios, diría, crezcan a niveles inimaginables, ¿no? Yo creo que uno de los grandes objetivos que tenemos los líderes de organizaciones consisten en darle o empoderar a las personas que trabajan con nosotros para que florezcan, para que crezcan, ¿no? Ese es el rol, ¿no? Eso es nuestro rol, claro. Además, qué frustrante es para alguien trabajar en una organización. Nos ha pasado a todos, ¿no? Que trabajamos en una empresa, ¿bien? Y nos contratan por nuestras capacidades profesionales y personales y nos frustran, nos dejan encerrados en una suerte de burbuja, ¿no? Cuando uno más bien lo que quiere es poder desarrollarse para que el negocio se desarrolle con uno, ¿no? Esa es al final, algunos lo llaman creación de valor compartido, es donde se desarrolla la empresa, las personas, los stakeholders en general, y al final pues todos ganamos, como se dice, ¿no? Ganar. El 2020 fue un año no solo para el Perú, sino un año pues de cambio para todo el mundo por la pandemia que todos sufrimos y vivimos. Y también fue una prueba de fuego, por así decirlo, para las empresas, para saber cómo gestionamos las organizaciones, porque nadie estaba preparado para eso. Y yo leí un artículo en principio sobre cómo de San Antonio abordaron toda esta problemática de la pandemia. Cuéntanos un poco esa experiencia y sobre todo desde el rol del líder nuevamente, ¿no? Y ahí en ese punto de ser consecuente, ¿no? Porque a veces una cosa es decirle, pues, como ese papelito aguanta todo, pero luego es actuar, ¿no? Y cuéntanos un poco sobre eso. Para mí la pandemia, para no redundar sobre lo que pasó, que es una historia conocida, fue, diría, el momento en donde pude comunicar, pero sobre todo implementar mi propósito, ¿no? Yo creo que en la medida de que uno lo tiene definido, lo va descubriendo en el camino que nos toca vivir como personas, hay momentos en tu vida en donde te toca transitar por tu camino de tu propósito, ¿no?
La vida te pone ante ese dilema, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Soy consecuente o no soy consecuente? ¿No? Y la vida en la pandemia me puso en ese dilema. Entonces, lo que a mí me pasó es que yo no tenía ninguna duda de que las personas son primero, de que había que conservar el empleo, etcétera, etcétera. Sino lo que me pasó es que encontré la oportunidad para obrar como están constituidos mis valores, los valores que mis padres me inculcaron. Y esto lo que ocasionó fue un movimiento de alguna manera en donde otros empresarios se dieron cuenta de que hacer el bien o hacer lo correcto es la forma de hacer negocios, ¿no? Hubieron felizmente muy pocas empresas que obraron de otra manera, ¿no? Antepusieron sus diría, necesidades financieras a su gente, ¿no? Cuando es la gente, es el colaborador el que hace que el negocio tenga vida, subsista, es su ventaja competitiva, ¿no? Entonces lo que pasó en la pandemia fue simplemente, pues, que yo lo que hice fue implementar lo que creía. ¿Y cómo ha vivido eso dentro del equipo que tú tienes, ¿no? Me imagino también hay un agradecimiento y sobre todo un cariño con las personas que integraban en ese entonces San Antonio, ¿no? O sea, yo creo que más que agradecimiento, Jimmy, lo que a mí me gusta de esta experiencia es que no me ven, diría, como un salvador, ni como un jefe, ni un superjefe. Me ven como un humano como ellos. Y ese es lo importante. A los líderes, hoy más que nunca, nos toca humanizar nuestra posición, ¿no? Por eso es que cuando, por ejemplo, me escribe un colaborador, me trata de tú y me dice Rubén, ¿no? O me escribe directamente a mi WhatsApp o a través de las redes sociales que tenemos en la empresa, porque la humanización del cargo hace que haya confianza, y la confianza lo que genera es un ambiente de trabajo positivo, y el ambiente de trabajo positivo lo que genera son innovaciones, y las innovaciones, crecimiento económico, ¿no? Nosotros tenemos que ser consecuentes, te decía, con lo que somos y lo que proyectamos, ¿no? El ser y el parecer, ¿no? Y eso lo hizo un gran profesor de una universidad en la que hizo un posgrado, ¿no? Luis Goethe decía, ¿no? Hay que ser consecuentes entre el ser y el parecer. Pero lo más importante es que esas acciones tienen que llevarse de la mano cuando asumes una posición de liderazgo a un extremo, ¿no? Cuando a mí me escriben por redes sociales, mi deber es contestar. Porque si no, pierdo esa cercanía que construyo con quien desea comunicarse conmigo y plantearme su desafío, ¿no? Hay algunos que me contactan porque están sin trabajo y quieren ver si es que hay alguna oportunidad de trabajo conmigo. Hay otros que me contactan porque tienen preguntas. Hay chicos que me contactan porque quieren hacer un trabajo universitario y tienen preguntas sobre las empresas que nadie les contesta. Hay otros que me contactan porque quieren, pues, ser proveedores de la empresa para la que trabajo, ¿no? Entonces, la cercanía no está relacionada únicamente a la manera como nos comunicamos, sino a la manera como interactuamos. Yo diría que esta generación, nuestra generación, yo estoy un poquito más grande que tú, así que, pero nuestras generaciones que conviven en este ambiente, diría, de nuevos negocios, de capitalismo consciente, conviven en un contexto en donde nos hemos dado cuenta que la cercanía es lo único que va a hacer que las empresas, los empresarios y los clientes se transformen, ¿no? bueno, el mundo está en general experimentando cambios y creo que esa cercanía que tengamos con nuestros stakeholders cada vez va a marcar más la diferencia, ¿no? También como una ventaja competitiva, ¿no? Y ahí hay me siento un tema muy importante que es actuar en base a hacer el bien, ¿no? Y tanto tú como yo somos unos convencidos de que las empresas hacen un bien y generan empleo y desarrollo en el país. Tanto en la pandemia como ahora, y en mi experiencia, me ha tocado viajar mucho por el Perú, y siempre hay una narrativa un poco contraria, ¿no? En la cual te dicen empresa, explotador, malo, en algunos casos corrupto en general. Y es una narrativa que al final no refleja lo que realmente es, ¿no? ¿Y por qué crees que ha sucedido todo eso? ¿Lo puedo decir en términos coloquiales? Porque somos unos lornas, pues. Porque nos hemos dejado. Porque hemos permitido que el mal le gane al bien. Porque las personas de bien somos más en el país. Porque las personas que queremos que el país se transforme somos más. Pero hemos dejado que el liderazgo de voz, el liderazgo de opinión, lo tengan o lo obtengan las personas que no procuran el bien. Las corruptas, las mafiosas, los delincuentes, que en muchos casos nos han gobernado, ¿no? Hoy día, te decía, es una gran oportunidad para las personas que le procuramos el bien, no solamente al país, sino en nuestras propias familias, obremos evangelizando. ¿Y qué quiere decir evangelizar? Diciendo cuáles son los beneficios de hacer empresa, de pagar impuestos, de emplear formalmente a las personas, ¿no? De hacer crecer los negocios, ¿no? Creo que nuestra obligación está completamente correlacionada a la responsabilidad con respecto a la comunicación. Tenemos que decir lo que hacemos para que la gente, los stakeholders, perciba que hacemos el bien. Y ahí también hay un tema de roles, ¿no? O sea, a veces
se asocia necesariamente a que la empresa privada tiene que hacer todo y el Estado siempre ineficiente, siempre corrupto en general. Y es parte también de comunicar, ¿no? Porque claro, hay intereses muchas veces personales de los que no necesariamente hacen bien mantener esa narrativa, ¿no? Y es complicado, ¿no? Pero mira, eso es un paradigma que tenemos que abolir, que tenemos que destruir, ¿no? Nuestro rol como personas, como ciudadanos, es más bien hacer todo lo que podemos desde nuestras capacidades para transformar el país. No tenemos que esperar que alguien lo haga por nosotros. Y sea que seas un profesional independiente, que seas un ambulante informal o un profesional dependiente, un líder de organización, lo que nos toca es hacer más de lo que diría está establecido, de cómo se nos percibe, de nuestras responsabilidades, porque vivimos en un país en donde el 80% vive en necesidades, donde el 80% vive en informalidad porque no le da para generar eficiencias, porque tiene las capacidades profesionales, porque no ha pasado por una universidad o porque simplemente no puede levantar cabeza porque la adversidad le gana, porque tiene que llevar un plato de comida a su casa, porque tiene que trabajar 20 horas al día, ¿no? Yo creo que esta es la oportunidad para que quienes hemos transitado por diría, el lujo de haber estudiado, porque hemos transitado por el lujo de que la vida nos haya llevado a una posición, diría, de liderazgo, o por lo menos de liderazgo de opinión, podamos convertir, podamos hacer más de lo que está dentro de nuestras capacidades. Y no solamente dentro de nuestra empresa, sino también dentro de nuestro tiempo libre. Enseñar, ir a provincias como en tu caso, ¿no? Organizar charlas para los chicos, para que conozcan empresarios que están haciendo transformación para el país es fundamental. Ahí viene al final todos somos ciudadanos y creo que ejercer una ciudadanía activa en todo esto es de suma importancia. Si bien es cierto, vivimos en un país muy informal, pero también es un país muy emprendedor. Hay de todos los matices. Yo concuerdo contigo cuando dices no todos lo tenemos fácil. Al final yo creo que somos miles, millones de gurús que tenemos nuestros propios problemas y siempre tratamos de ir adelante por más que haya problemas políticos en general. Pero hay un punto en el cual, en la formalidad, en el cual dices, o se dice, me conviene ser informal, porque ¿por qué pagar impuestos si la zona no hace nada, ¿no? Si todo se va a la corrupción? Y muchas personas viven años en la informalidad cuando tienen la posibilidad de ser formales, ¿no? De tu experiencia como líder consciente, como ejecutivo, empresario, ¿qué le dirías? Oye, yo creo que es muy sencillo, ¿no? O sea, el informal se mantiene en la informalidad porque no ha percibido nunca que el Estado le devuelva lo que uno paga por concepto de impuestos, ¿no? Yo creo que uno puede ser informal y puede convivir en esa ruta en la medida de que las necesidades le impiden, pues, obtener un trabajo formal porque no lo hay, porque la calle está dura, etc. Pero cuando uno ya escala su negocio y comienza a dimensionar los beneficios que tiene la formalidad, comienza a entender que el ser formal tiene un objetivo de trascendencia que va más allá de los linderos de nuestros propios negocios o el beneficio de nuestra familia. Yo creo que no lo hacen básicamente porque no han entendido todavía el rol o la responsabilidad que tenemos quienes lideramos alguna organización. Y eso es cuna, ¿no? Eso te lo tiene que enseñar en casa, ¿no? Eso alguien te lo tiene que decir en el colegio, en la universidad, en tu mamá, tu papá, ¿no? Y no hay una cultura que nos oriente hacia la formalidad. También viene mucho esta formación en base a valores, ¿no? Creo que algunos dicen y se está perdiendo en el país, ¿no? O sea, yo creo que hay que trabajar más en eso también. ¿Cómo ves ahora el Perú con tu rol como empresario? ¿Cómo ves el 2024 hacia adelante, 2026? Algunos somos muy, bueno, en mi caso soy optimista, pero la gran mayoría todavía es un pensamiento negativo, sobre todo por el potencial que tenemos, ¿no? Que siento que hemos estado retrocediendo cada vez más, ¿no? Sé como que leí una frase que si tú alteras una parte del tiempo todo es catastrófico y creo que eso ha pasado en el país, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo soy un optimista como tú, ¿no? Yo creo que a pesar de las adversidades, no solamente, tenemos el ADN que nos orienta hacia seguir adelante, sino que además quienes ya somos padres o madres, tenemos una responsabilidad que no nos permite parar, ¿no? Yo no conozco a nadie que sea papá o mamá o que tenga una responsabilidad familiar que se permita a sí mismo detenerse, ¿no? Porque cuando llegas a tu casa hay alguien que te pide un plato de comida
¿no? Que te pide un techo, que te pide educación, que te pide protección, ¿no? Y los peruanos somos resilientes por naturaleza justamente por eso, porque hemos convivido durante muchísimos años, diría, sobreponiéndonos a tantas adversidades, ¿no? Y no voy a decir desde cuándo, pero yo diría que toda la vida ha sido así. Entonces yo no conozco a un solo peruano que se detenga a lamentarse, sino más bien conozco a muchísimos, si no todos, que procuran visionar un futuro mejor a partir de su propio trabajo, a partir de lo que están en capacidad de hacer. Y para terminar esta parte, ¿cuál crees que es el rol que tienen nuevamente, en particular las empresas, en la creación de más oportunidades en nuestro país? Dos, ¿no? En primer lugar, las que están en capacidad de controlar a través de la generación de más empleo y por supuesto más oportunidades para más profesionales. Y en segundo lugar, a través de la educación. Yo creo que la educación es caldo de cultivo para poder enseñarle a chicos que desde casa no han tenido esa formación, para que puedan entender la importancia de emprender, de desarrollarse. Y yo te lo voy a graficar con un ejemplo, ¿no? Hace algunos meses me fui a Huancayo. Y en Huancayo estuve con unos chicos que me dijeron manifiestamente, abiertamente, que ellos no se iban de Huancayo porque ya tenían, en primer lugar, educación de calidad, y en segundo lugar, porque ellos más que nadie conocían el lugar donde viven y las oportunidades que les representa quedarse ahí. Alguien que viene de afuera no las conoce, no las entiende, no entiende cómo funciona la gente, no entiende cómo funciona el ciudadano de una ciudad específicamente. Entonces ellos entendieron la fórmula mágica. Si me quedo, si me formo y si yo conozco el lugar donde convivo, voy a poder aprovechar oportunidades de negocio que me van a hacer salir adelante, y a mi familia también. Y en ese camino he conocido a chicos, diría chiquillos para mí, ¿no? O sea, chiquillos de 21 años que recién terminan sus carreras, o de 18 que recién terminan el colegio, que hoy ven un mundo de oportunidades en el lugar donde nacieron. Y esa es la maravilla del Perú que estamos viviendo. Yo creo que eso va a seguir creciendo, ¿no? Porque al final el ideal es eso, ¿no? Que las regiones cada vez tengan más dinamismo, más inversión y por ende más trabajo, menos pobreza, que es el círculo que nos interesa a todos, ¿no? Y en Gurú Motivación te cuento un poco, definimos nuestro propósito, que es inspirar la transformación personal de millones de peruanos para hacer el bien, la acción positiva, y con eso construir un mejor país. Lo que queremos mostrar es a líderes, personas como mencioné al inicio, que trascienden, que generan un impacto positivo, pero sobre todo sacar lo mejor de ellos desde una parte de la experiencia profesional, pero también hay una parte personal, ¿no? Que es no son de acero, no son personas, somos seres humanos al final. Y por ejemplo hay una parte que siempre en algunos casos nos limita, que es el miedo a hacer las cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, el tomar una decisión de un trabajo a otro, o la decisión de una inversión, siempre hay un miedo detrás, o yo lo llamo los puntos de no retorno, ¿no? ¿Cómo enfrentar esos puntos de no retorno en el cual aquella decisión que vas a tomar tiene eco en tu vida, y en el caso de tu vida también familiar en general, ¿no? O sea, lo que me estás planteando es casi filosófico, ¿no? Porque está directamente relacionado a cada persona, a cada unidad, ¿no? A cada ciudadano, ¿no? Yo creo que este matiz uno lo va descubriendo con el tiempo, ¿no? Uno llega un momento en su vida, como bien lo dijiste también, que decide saltar, que decide cruzar el río, ¿no? Que decide dar el paso, subir el escalón, como lo quieras graficar. Pero yo creo que es la vida la que te enfrenta a ese dilema, ¿no? La vida te lleva, ¿no? Qué triste es descubrir en tu vida que nunca tuviste que dar un salto de esa manera, ¿no? Yo creo que todos lo hemos vivido. Y claro, hay personas que no lo logran hacer porque, diría, se pasman, se paralizan por ese miedo, ¿no? Yo te dije, soy un optimista, y lo que veo es que cada vez más gente, más chicos, ¿no? que se comienzan a insertar, diría, la PEA, la población económicamente activa, comienzan a hacerlo. Y lo ves desde que emprenden, desde que estudian, desde que migran, ¿no? Desde que utilizan las redes para transformar, para generar cambios, ¿no? Y el cambio es de todo tipo y de todo tamaño, ¿no? Yo he visto cambios que son muy chiquitos, de emprendedores que sacan a sus madres de familia haciendo alfajores, ¿no? Hasta grandes empresarios que hacen transformaciones completas en ciudades, que están correlacionadas al hecho de que logran cambiar realidades completas, ¿no?
gente que decide lanzarse a la política porque está harta de convivir en ciudades corruptas, ¿no? Yo creo que los cambios y nuevamente estos pasos que vamos dando, en la medida de que los vamos asumiendo, que los vamos aceptando, nos van llevando a retos cada vez más grandes, ¿no? Y ahí es donde viene el verdadero desafío, ¿no? Hoy el reto es probablemente terminar el colegio, mañana será estudiar en una universidad y pasado mañana, ¿cuál será? ¿Participar en política? ¿Liderar una organización? ¿Transformar el país? Ese es el pensamiento que nos debe albergar. Cuando conseguimos una meta, ¿qué sigue? Y ahí es donde viene nuevamente el engranar tu visión con este deseo de transformación del país, sobre todo en el Perú. No podemos dar pasos de transformación personal que no estén correlacionados a la transformación del país. Has dado el punto exacto. Y de hecho es una de las cosas que queremos mostrar en Gurú, que al final creces como persona, puedes crecer como profesional, con tu entorno personal también, pero nunca descuidar esa responsabilidad de contribuir al desarrollo de tu país, de tu comunidad. Por ejemplo, en mi caso yo soy provinciano y siempre estoy pendiente qué hago para que más jóvenes tengan acceso a educación, porque para mí la educación es un pilar de transformación increíble y sobre todo de generación de oportunidades, ¿no? Que en el país no necesariamente es algo que está bien desarrollado todavía, ¿no? O sea, hay muchos retos por hacer ahí. Y en todo ese tiempo, tú has visto al Perú cambiar en los 90, en los 2000, en los últimos años han sido pero retos que cada vez nos han vuelto más resilientes. ¿Cuál crees que ha sido la etapa más compleja del país, de tu enfoque? 36 años, y debo admitir que me pasan dos cosas, ¿no? Uno, yo considero que lo que me pasó durante mi niñez fue más difícil, ¿no? Y no me refiero por lo que le pasó a mis papás y que quebraron, etcétera, sino porque me tocó vivir con el terrorismo. Y yo me acuerdo que cuando salía al colegio veía pues humo y le preguntaba a mi papá qué era y me decía, ese fue un coche bomba, ¿no? Eso fue un incendio, ¿no? Fue un atentado, ¿no? Yo me acuerdo que en las noches iba la luz o escuchábamos coche bomba, ¿no? Entonces, eso no lo han vivido mis hijos, ¿no? O sea, estás hablando de que de los 80 a ahora pues han pasado casi 40 años, ¿no? Y yo viví con eso, ¿no? Con esa convivencia de violencia, ¿no? Y si bien es cierto la violencia hoy día se ha transformado, vivimos una violencia relacionada a la delincuencia, la violencia de esa época era una violencia catastrófica, ¿no? Yo creo que más bien lo que ha pasado un tiempo a esta parte es que la calidad de vida de las personas ha mejorado mucho y hay acceso a cosas que nunca nos imaginamos. Y siempre lo grafico con un ejemplo. De hecho, lo conversaba con Carlos Añaños en una oportunidad. Cuando yo era chico, tomar una gaseosa era un lujo. Era un lujo. No habían gaseosas, porque era carísimo, ¿no? Poner una gaseosa en el centro de mesa era una ocasión de celebración. Pasaba solo los domingos y a veces, ¿no? Y hoy día las gaseosas están en el kiosco del ambulante, diría, a un paso de distancia, ¿no? Eso que nosotros no percibimos como un beneficio antes era un lujo. El otro día leía un libro de Steven Pinker donde decía en defensa de la ilustración y claro, demostraba cómo en los últimos, no solo el Perú, sino el mundo, en los últimos años ha cambiado, ¿no? Pero hacía un ejemplo bien interesante en el cual, claro, si tú ves en las noticias todos los días, muertes, caos, asocias que oye, estamos peor que antes, ¿no? Porque a veces no conocemos eso, ¿no? Entonces se hacía la pregunta, ¿no? ¿Pero qué pasaría si los periódicos se publicaran cada 50 años, ¿no? Sí mostrarían los cambios. Totalmente, que, ¿no? totalmente, Entonces, ¿no? Serían revoluciones absolutas, ¿no? Yo hoy día, por ejemplo, de lo que sí estoy seguro es que el acceso a la educación, el acceso a la información es, si no es gratuito, es completamente accesible, ¿no? Porque hoy día las redes sociales no solamente han llegado para transformar la comunicación como en ese espacio, sino además han llegado para darnos información que nos va a permitir, diría, involucrarnos en procesos educativos completos, ¿no? Yo contaba a unos amigos hace poco tiempo la experiencia de una sobrina que se fue a Estados Unidos a trabajar con una mano delante y otra atrás y encontró un salón de manicura, ¿no? Y había un puesto para manicurista, entonces ella pues no sabía manicurista pero quería chambear. ¿Sabes lo que hizo? Se puso a estudiar en YouTube cómo se hace manicura. ¿Bien? Y en una semana aprendió el oficio, postuló el trabajo, lo ganó y ahora gana su platita y tiene chamba, ¿no? A eso nos permite el acceso a la información tan libre como lo tenemos en las redes sociales, ¿no? Pero esa es la fuente, esas son las nuevas fuentes de aprendizaje que hay que aprovecharlas, ¿no? O sea, y en el Perú también se ve, o sea,
aún hay un reto de conectividad bastante amplio, pero comparado a los últimos años, cada vez en más regiones, más personas tienen acceso a internet. Y creo que eso se debe aprovechar al máximo para aprender, no solo en lo profesional, sino también aprender para desarrollarse como personas, ¿no? Y en esa época, como ciudadano, como persona, has sido cajero, te has pagado tu educación, no la has tenido nada fácil, ahora eres un líder consciente. ¿Cómo ha cambiado para ti el concepto de éxito? Porque te pongo una introducción. Para muchas personas y sobre todo para muchos que estamos jóvenes, el concepto de éxito es pues ganar algo de dinero y ya pues estamos felices, ¿no? Para otras no necesariamente. Para ti de repente es un poco diferente. ¿Cuál es ese concepto de éxito que tienes ahora? Igual. Para mí el concepto de éxito es salir temprano del trabajo, ir a ver a mis hijos antes de acostarse, disfrutar con ellos los fines de semana, tiempo de calidad, pero sobre todo tiempo juntos, ¿no? Para mí el éxito está completamente relacionado a una convivencia familiar sana, equilibrada, ¿no? Y luego de eso, a tener la tranquilidad de que estoy construyendo una vejez, diría, que me permita ahorrar algo de plata, ¿no? Yo diría que en la medida que tú has convivido con necesidades cuando eres chico, te das cuenta que lo mejor que puedes hacer es convivir con austeridad, ¿no? Sin riqueza, sin opulencia, ¿no? Y no es que para nada sea millonario, ni mucho menos, pero he aprendido a que es muy posible e incluso es muy conveniente vivir con poco, ¿no? Porque la base de la infelicidad está basada en aquellos deseos que no puedes cumplir, ¿no? Quieres, pues, hoy día tienes un Toyota y mañana quieres un Mercedes, vas a ser infeliz hasta que consigas el Mercedes, y después del Mercedes, que sí, un Ferrari, ¿no? Entonces, yo he visto en mucha gente muy poca felicidad, consecuencia que se ha trazado objetivos que están basados en riqueza, en elementos materiales. Y la verdadera riqueza es esta, ¿no? Es poder salir de mi trabajo, compartir un tiempo contigo, hablar en profundidad sobre temas que no se hablan cotidianamente, irradiarle a gente que nos escucha o que nos ve temas que son muy profundos, pero sobre todo mensajes esperanzadores. Ese es mi concepto de felicidad. Qué genial, porque al final está mezclado también tu éxito profesional, tu éxito familiar, para que estés con ese equilibrio que es bien importante, ¿no? Ya para ir cerrando la entrevista, muchas gracias nuevamente siento que ha salido oro de esta entrevista. De nuevo, a mí me encanta mucho, yo siempre lo digo, yo soy provinciano, y gran parte de información ha sido escuchar a personas que han trascendido. O sea, no te miento, la pasé muy difícil en Lima porque no me adaptaba, mi educación provinciana no era nada parecida a la que necesitaba para estar en San Marcos, por ejemplo. Y lo único que aprendí es, voy a leer sobre los grandes peruanos que han trascendido, y ahí viene la parte de los consejos, que a veces uno los puede leer nada más simplemente, pero cuando logras interiorizar y sobre todo a la voz de la experiencia, se convierte en una herramienta poderosa para vencer a veces la adversidad y todo lo demás que se venga, ¿no? ¿Qué consejos tú darías en general que te han servido y que tú podrías decir después de toda esta experiencia, toma, esto es? A ver, tú hablas acerca del orgullo de ser provinciano y es algo que yo he aprendido, ¿no? Yo vengo de una familia también de provincianos, mi abuelo cajamarquino, abuela chiclayana, la otra abuela piurana, ¿no? Por todas partes, ¿no? Yo he aprendido a estar orgulloso de mis orígenes, ¿no? De no renegarlos. Yo diría que es el principal aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con la humildad, con la aceptación. Si uno no se acepta, no es capaz de avanzar. Eso es uno. En segundo lugar, yo diría, como decíamos, que la educación es fundamental y que ha sido recurso para poder salir adelante. Y en tercer lugar, que tiene que ver justamente con los gurúes, con estos maestros que vamos encontrando en la vida, es que hay que caminar con ojos, oídos y diría pasos de aprendiz. Cuando uno pierde la humildad, cuando uno se percibe a sí mismo como una persona pues que ya lo hizo todo, que ya obtuvo todo lo que quería, se cierra la posibilidad de seguir aprendiendo. Y yo diría que lo maravilloso del ser humano es que morimos aprendiendo, ¿no? Yo diría que hay mucha gente que está dispuesta a compartir conocimiento, y además conocimiento importante, y hoy día nuevamente a través de las redes sociales lo vamos alcanzando. Este espacio es un espacio donde tú lo promueves, ¿no? O sea, Gurú convoca gente que yo admiro, ¿no? O sea, yo estoy feliz de estar acá porque estoy compartiendo una mesa o una silla donde ellos han estado, ¿no? Y es gente, como te repito, que no solamente tiene las capacidades, sino tiene la voluntad de transmitir ese conocimiento.
que quiere que más gente prospere como ellos. Bueno, muchas gracias, Rubén. Ha sido maravilloso poder conversar contigo. Espero tener una nueva edición. A ver, el público va a tener que decirlo si quieren como dice una famosa frase, like para parte 2. No olviden suscribirse a nuestro canal, por favor, y activar notificaciones. Cada semana, cada domingo a las 11 de la mañana estamos subiendo nuestro contenido. Muchas gracias por compartirlo. Más bien, solo una aclaración, es contenido libre de derechos, lo pueden descargar, lo pueden compartir en cualquier lado, puede pasar a la familia y todo lo demás. Simplemente lo que pedimos es que nos etiqueten, porque Gurú está para eso, para generar transformación e impacto positivo en la sociedad. Ahora, solamente alguna frase final en modo despedida que puedas darnos. Sí, yo quiero retribuirte las gentiles palabras que has tenido conmigo. Yo te admiro. El camino que tú estás recorriendo es un camino admirable y es un camino de transformación no solamente para los profesionales que te siguen, para los chicos que te ven, sino también para el país. Necesitamos más gente como tú en el país. Muchas gracias. No me lo esperaba, pero muchas gracias. Yo soy orgulloso provinciano y siento que cada vez debemos involucrarnos en todo. Eso es lo que nos toca. Es un propósito de vida incluso, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Hasta una próxima oportunidad.